Este programa, La Palabra de Dios, es traída a ustedes gracias a Beatriz Medical Center del Dr. José M. Figueroa, Gravero Cheito, Colmado Criollazo Santos y Santos Gas. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Es Jesús el que te habla hoy, escúchalo, quiere guiarte y fortalecerte con su evangelio. Recíbelo, quiere demostrarte su amor y fortalecerte con su evangelio. Recíbelo, quiere demostrarte su amor. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Con sus palabras recibirás la luz y el entendimiento, llenando tu vida de amor, que te llevará a la salvación, llenando tu vida de amor, que te llevará a la salvación. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Deja que Dios entre a tu hogar con la palabra que vamos a proclamar. Es palabra de vida que nos llenará de amor, de fe y esperanza. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría una vez más, como todos los domingos, empezar este domingo, día del Señor, alabando y bendiciendo al Señor. Ya escuchamos ese himno de estas hermanas que domingo tras domingo nos acompañan en esa alabanza a Dios, en ese bendecir a Dios. Qué hermoso despertar y escuchar ese himno de alabanza a Dios. Hoy estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado celebrábamos la festividad de la presentación del Señor. Hoy la liturgia nos invita a ser luz y sal de la tierra. Pero vamos a invocar la presencia de Dios en medio de nosotros, diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su confianza, defiéndela siempre con tu divina protección. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría, hermanos, una vez más. Gracias por sintonizarnos domingo tras domingo, para que esta palabra de Dios fluya en cada hogar de nuestro pueblo. Y como todos los domingos quisiéramos agradecer a todos los que nos patrocinan este espacio de esta palabra de Dios. A su propietario Cheito, que siempre está colaborando para que este programa salga al aire. Y el Gravero Cheito está en la carretera número 1,
kilómetro 46.7 del barrio Beatriz, la carretera de Cagua hacia Calley. Y con el teléfono 746-8654. Con tan solo una llamada que usted haga al gravero, ellos le facilitan el producto que usted necesita. O simplemente se hace llegar a su establecimiento y allí con mucho cariño lo van a atender y le van a suplir lo necesario que usted necesita. También la semana pasada le dábamos la bienvenida al colmado Criollazo Santos y a Santo Gas, que están establecidos en la carretera del barrio Bayamón, de Caguas a Sidra. Y ellos tienen provisiones en general, pan caliente, tienen distintos sándwiches y también tienen la facilidad de tener una ferretería liviana. Para muchas cosas necesitamos de momento algunas cosas de ferretería, caemos allí y allí lo podemos encontrar. Y lo bueno de ello es que están atendidos por sus propios dueños, Fafo Santos y su hijo Fafito Santos. Y muy gustosamente le van a ayudar y le van a proporcionar lo que ustedes van a buscar en su establecimiento. Y está abierto todos los días, los 7 días a la semana, desde las 5 de la mañana a 9 de la mañana. Y también, si necesitaran gas profano, con una llamada al 613-7240, ellos le van a proporcionar el gas que usted necesita. También quisiéramos agradecer a Beatriz Medical Center del doctor José M. Figueroa Robles. Y ellos están en la carretera de Caguas hacia Calley. Antes de entrar al dealer Nissan, allí en esa entrada está su oficina. Y él es especialista en medicina general, médico de acupuntura. Y lo bueno del doctor Figueroa es que si algún paciente no puede visitar la oficina, él va y lo visita en su hogar, lo medica y le da los medicamentos. Y lo otro mejor que tiene es que recibe casi todos los planes médicos, especialmente el plan de salud, con los planes Medicare y Advantage. Por tal razón, tiene todas las facilidades para que nosotros vayamos. Cuando nos sintamos mal, pues él nos puede ayudar a mejorar nuestra condición. Y desde enero está brindando las vacunas. Por eso hemos estado anunciándole que todo aquel que necesite vacunarse de la influenza o de pulmonía, que vayan allá y él les facilita esas vacunas. Y el horario de su oficina es lunes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Los martes y los miércoles de 1 a 6 de la tarde y también los sábados de 9 a 1. Quiere decir, hermanos, que a cualquier hora tú y yo podemos acudir a su oficina y él gustosamente nos va a atender. Pues, hermanos y hermanas, qué alegría, como todos los domingos, escuchar esa palabra viva de Dios. Para que esa palabra viva de Dios, comenzando esta semana, nos ayude a nosotros a realizarnos en las diferentes cosas que ya tenemos planificadas para esta semana. Vamos a pedirle a nuestra hermana Carmen Iri que nos haga la primera lectura para luego reflexionar de la misma. Esto dice el Señor: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no le des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces aclamarás al Señor y Él te responderá, lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierre de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacia la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos,
Y después de haber escuchado esa lectura del profeta Isaías, el profeta Isaías le hablaba a aquel pueblo y nos dice a nosotros, es como si fuera un llamado del profeta, para que desterremos de nosotros la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia. Y que arrancado todas esas cosas de nuestra vida, nos demos a la tarea de llevar pan al hambriento, socorrer al necesitado y, sobre todas las cosas, ver a Cristo en aquel sufriente. Y haciendo estas cosas que nos habla el profeta Isaías, tú y yo vamos a brillar como la luz en medio de las tinieblas. Ese llamado del profeta Isaías hoy se hace más patente en nuestra vida cotidiana, porque cuántas situaciones hay a nuestro alrededor, cuántas hermanos y hermanas tienen hambre de pan, tienen sed de un vaso de agua, tienen la necesidad de que los socorremos. Y ahí en cada uno de ellos está el rostro de Jesús. Por tal razón, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que estar atentos a esa profecía y a ese llamado del profeta Isaías, para que de esa manera podamos ayudar a este hermano, a quien llamamos prójimo. Es la manera más eficaz que tenemos tú y yo como cristianos de encontrarnos con Jesús en todo momento. Por eso es que tenemos que llevar esas enseñanzas en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, para que a través de nuestra caridad con el necesitado podamos, hermanos y hermanas, brillar en medio de la oscuridad de las tinieblas que muchas veces hay en nuestro alrededor y en nuestro pueblo. Quiere decir que el profeta Isaías hoy domingo nos hace una llamada, pero no es el profeta Isaías, es Dios el que nos habla a través de su instrumento, esta vez por el profeta Isaías, que le hablaba a aquel pueblo y hoy nos habla a nosotros. Y es la forma de tú y yo poner de manifiesto el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y ese prójimo muchas veces está a nuestro lado y necesita de nuestra ayuda. Necesita que tú y yo colaboremos para que ellos puedan vivir una vida normal como tú y yo vivimos una vida normal en nuestro diario vivir. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado de esta lectura del profeta Isaías, vamos a acompañar a las hermanas en esa alabanza del Salmo 111, donde tú y yo le diremos al Señor: el justo brilla en medio de las tinieblas. Pues acompañemos a estas dos hermanas en el Salmo 111. El justo brillará como una luz en tinieblas. El justo brillará como una luz en tinieblas. Quien es justo y clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Quien es compadecido presta y lleva en su negocio honradamente, jamás se desviará. El justo brillará como una luz en tinieblas. El justo brillará como una luz en tinieblas. El justo no vacilará, vivirá su recuerdo para siempre. No temerá malas noticias, porque el Señor vive confiadamente. El justo brillará como una luz en tinieblas.
firme está sin temor su corazón. Al pobre da limosna. Obra siempre conforme a la justicia. Su frente alzará lleno de gloria. El justo brillará como una luz en tinieblas. El justo brillará como una luz en tinieblas. Y habiendo escuchado, hermanos y hermanas, este Salmo 111, donde tú y yo decimos, el justo brilla en medio de las tinieblas, ¿qué nos estará diciendo el salmista hoy? ¿Qué nos hablará Dios a través de este salmo? Hemos dicho, hermanos y hermanas, que los salmos son alabanzas a Dios. Los salmos son cántico para Dios. Quiere decir que hoy, en esa alabanza, donde hemos dicho que el justo brillará como luz en las tinieblas, tú y yo estamos llamados a brillar en medio de las tinieblas. Porque podríamos preguntarnos en la mañana de hoy, hermanos y hermanas, ¿qué significa ser justo? Precisamente dejándonos llevar por lo que nos decía el profeta Isaías, ayudando al necesitado, al hambriento, al sediento, al enfermo, al inválido, aquel que de alguna forma necesita ayuda del que la pueda ofrecer. ¿Y cuántas veces viene esa persona y está a nuestro lado y nosotros nos hacemos el de la vista larga? Pues dejamos de ser justos, pero cuando tú y yo socorremos a estos hermanos más necesitados y le ofrecemos un vaso de agua, un pedazo de pan, le ayudamos en su enfermedad, caminamos con ellos, ahí es donde tú y yo somos justos y estamos brillando en medio de las tinieblas. Precisamente yo tengo que contarle a ustedes de una anécdota de una hermana que siempre se pasaba en el templo. Y en una ocasión le dice a Jesús, Señor, me gustaría que tú fueras a visitarme a mi casa. Y ella sintió que Jesús le habló y le dijo, pues este domingo voy a pasar por tu casa. Y aquella mujer, qué alegre se puso. Y dice la anécdota, hermanos y hermanas, que aquella mujer se levantó temprano el domingo y preparó bien toda su casa. Preparó buena comida, buena bebida y un banquete para el Señor. Y esperaba que el Señor viniera lo más pronto posible. Pero en ese comenzar el día, pasó una mujer por su casa y le dijo, Señora, ¿usted tiene un traguito de café que me pudiera dar? Porque hace frío, no he podido tomar nada. Y aquella señora que estaba esperando al Señor le dijo, no, hoy no te puedo ofrecer nada porque hoy viene el Señor a mi casa y estoy preparada para Él solo. Y luego aquella señora que tenía deseo de tomarse un cafecito caliente, vino un deambulante por allí y le dijo, Señora, ¿tiene algo de comer? Desde ayer no como nada. A ver si usted me da algo de comer. Y la misma señora le repitió las mismas frases, hoy lo siento, hoy no tengo nada para ti, porque estoy esperando al Señor que venga y le tengo un banquete. Se fue aquel joven y vino un hombre que también deambulaba por aquel sitio y le dijo a la señora, Señor, deme un poquito de agua, porque hace un calor inmenso y no tengo donde beberme un vaso de agua. Y aquella señora le dice a aquel señor que estaba sudor en su cara y en su rostro,
le dice, váyase de aquí porque ya en pocos minutos viene el Señor y yo he sacado todo el día para el Señor. Y aquella señora no quiso atender a aquellos tres que le visitaron y estuvo esperando todo el día que llegara la visita del Señor y no llegó. Y aquella señora se sintió incómoda, hasta con coraje con el Señor. Y por la mañana va al templo, se dirige al Señor y le dice, Señor, me dejaste esperando. Yo que te había preparado un banquete para que estuviera conmigo todo el día. Y el Señor se le reveló y le dice, hermana, estuve por 3 ocasiones en tu casa y tú me expulsaste de tu casa. Tú no me atendiste. Yo fui a través de aquella mujer que te pidió un poquito de café caliente y tú no se lo diste. Vino después un joven que te pidió comida y tú no le diste un pedacito de pan. Al final fui a través de aquel hombre que tenía sed y tú no saciaste la sed de aquel hombre. Y el Señor le dice, lo que tú dejaras de hacer con aquellos, lo ha dejado de hacer conmigo. Quiere decir que el Señor nos visita de muchas maneras a través de aquellos que menos nosotros nos imaginamos. Y ahí es donde dejamos de brillar esa luz en medio de las tinieblas. Y el salmista dice que el justo brillará en medio de las tormentas. ¿Y cómo vamos a brillar? Cuando tú y yo vemos a Jesús en el rostro del necesitado, del hambriento, del sediento, el que tiene frío. Ahí es lo que tú y yo podemos poner en práctica. Lo que nos decía el profeta Isaías y lo que nos dice el Salmo 111. El justo brilla en medio de las tinieblas. Ojalá que tú y yo, hermanos y hermanas, reflexionemos y que seamos hombres y mujeres justos para servirle a Dios a través de nuestro prójimo. Hermanos y hermanas, habiendo reflexionado sobre la primera lectura, el Salmo 111, vamos a pedirle a nuestra hermana Deli que nos haga la segunda lectura del apóstol San Pablo. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para comunicarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Y habiendo escuchado la segunda lectura del apóstol Pablo, hermanos y hermanas, Pablo nos dice la forma y manera en que tú y yo podemos llevar el Evangelio a los demás. Porque San Pablo se presenta a aquella comunidad de Corintios, como también se presenta en la mañana de hoy a nosotros, anunciar el Evangelio. Pero como le decía a aquella comunidad, vengo no como hombre a anunciar el Evangelio, sino vengo a través del Espíritu para anunciar el Evangelio de Jesús. Y yo pensando en esas palabras de San Pablo, ustedes que todas las mañanas y nosotros anunciamos esta palabra, yo tengo que repetir esas mismas frases y palabras de San Pablo. No soy yo el que predica la palabra, no soy yo el que leo la palabra, es Cristo a través de su Espíritu.
Porque si fuera mi propia palabra, hermanos, no valdría la pena escucharla. Por eso es que Pablo, cuando se presenta a aquella comunidad, le dice: cuando me presenté a ustedes estaban con miedo y temblando. Porque esa es la parte humana de nosotros los hombres. Y cuando digo hombre, también digo mujer. Porque San Pablo precisamente tiene unas frases que nos dice: no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en nosotros. Y es por tal razón que la sabiduría no viene del hombre, la sabiduría viene de Dios. Por eso es que tú y yo, cada vez que anunciamos la palabra, es en el nombre del Padre. Y precisamente cuando comenzamos este programa todos los domingos, invocamos la presencia de Dios Trino. Cuando decimos vamos a invocar la presencia de Dios Trino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son los que realmente se van a manifestar a través de esta palabra. Y por tal razón, hermanos y hermanas, Pablo le quería comunicar a aquel pueblo que con Dios lo podían hacer todo, pero sin Dios no pueden hacer nada. Eso nos lo dice a nosotros en esta mañana, hoy domingo, en el quinto domingo del tiempo ordinario. Cuando tú y yo creamos que vamos a hacer las cosas por nuestra propia fuerza y por nuestra propia sabiduría, qué mal estamos. No vamos a lograr el objetivo que quisiéramos hacer. Pero cuando lo hacemos en el nombre de ese Dios Trino, en ese Padre Creador, en su Hijo Salvador y en su Espíritu Santificador, todo lo que vayamos a hacer en el nombre de ellos, hermanos, ahí va a manifestarse el Espíritu. Ahí es donde realmente vamos a reconocer que a través del Espíritu lo vamos a lograr todo. Pero sin Él no vamos a lograr nada. Quiere decir, hermanos y hermanas, que este consejo de San Pablo, no solamente cuando vamos a anunciar la palabra, sino en cada acontecimiento que vamos a emprender hoy y durante esta semana, tienen que ser dirigidos por el Espíritu. Tiene que manifestarse el Dios Trino, porque detrás de esa presentación de ese Dios Trino, hermanos, todas las cosas van a ser agradables a Dios. Pues, hermanos y hermanas, qué alegría esa palabra de Dios que se inserta en nosotros. Y vamos a prepararnos, hermanos y hermanas, para proclamar el Evangelio, esa viva palabra de Dios. Pero antes, hermanos y hermanas, vamos a pedirle a nuestras hermanas que nos canten el aleluya. Háblame, Señor, que te quiero escuchar. Dime cuál camino es el que debo de tomar para llegar no a donde yo quiero, sino a donde sea tu voluntad. Para llegar no a donde yo quiero, sino a donde sea tu voluntad. Aleluya. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesús según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le debe devolver el sabor? Ya no sirve para nada, ni se tira a la calle para que la gente la pise. Ustedes son luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela,
no se esconde debajo de la olla, sino que se pone sobre un candelero para que la alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, habiendo reflexionado la palabra del profeta Isaías, habiendo escuchado el Salmo 111 donde repetíamos, el justo brilla en medio de las tinieblas, y los consejos de San Pablo, para que tengamos la certeza que es el Espíritu el que nos envía a anunciar la buena nueva, aquí el evangelista Mateo nos habla del Sermón de la Montaña precisamente, porque todo el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo nos habla de este Sermón de la Montaña. Precisamente esa lectura del capítulo 5 de Mateo empieza diciendo, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que Jesús entrega el reino de los cielos a los pobres, a los necesitados, con la fe y la esperanza de que el reino de los cielos es para todos aquellos que nos hacemos pobres en el espíritu. Y aquí el evangelista nos invita y nos dice, ustedes son sal de la tierra. Si la sal se pone insípida, que quiere decir sosa, no sirve de nada. Y de eso de hablar de sal lo saben ustedes y lo sabemos todos, porque la sal es lo que da gusto a la comida. Y tenemos que llevar, ¿verdad?, una manera de utilizar esa sal. Si le echamos mucha, la comida se daña un poco. Y si le echamos poco, notamos seguida que no tiene buen sabor. Así pasa con nosotros, hermanos y hermanas, que tú y yo estamos llamados a ser sal de la tierra para llevar el sabor de esa presencia de Jesús a todo nuestro pueblo. En cada caminar nuestro debemos ser su sal. Y esa sal, que sea una sal que dé gusto. Por ejemplo, yo dije ahorita cuando se va a preparar una comida, las damas de casa que son expertas en la cocina, le echan sal a su medida, al arroz, a las carnes. Y cuando van a hacer, vamos a poner de ejemplo una avena, que le echan un poquitito de sal, pero le acompañan con el azúcar para que haya un balance y que esa avena tenga buen sabor. Y temprano en la mañana o el domingo, hermanos, una avenita hoy no tiene precio. A esta hora de la mañana también. Pues hermanos y hermanas, tú y yo que estamos llamados a dar sabor a la vida, pues tenemos que esa sal dé gusto. Porque no es una sal que se tira por donde quiera. Porque ¿qué pasa? La sal que es insípida, que no tiene gusto, se tira a la calle y ¿qué pasa? Por ahí pasamos todas las personas y la pisoteamos. No, hermanos, tú y yo siendo luz del mundo, siendo sal de la tierra, tenemos que hacer que esa sal dé buen sabor. ¿Y cómo lo vamos a dar sabor? Como nos decía el profeta Isaías, ayudando al necesitado, brillando en medio de las tinieblas,
Esa es la forma de tú y yo dar sabor a la vida. ¿Y cómo nos llenamos de sabor? ¿Acaso en estos momentos, tú y yo reflexionando esta palabra viva de Dios hoy domingo, día del Señor, no nos estamos saboreando esa palabra que Dios nos trae a nuestros oídos? Y de nuestros oídos pasa a nuestro corazón. Y tú y yo la vivimos a plenitud, esa palabra viva de Dios, para comenzar este domingo, el primer día de la semana. Y durante la semana, seguir dándole sabor a la vida. Esa palabra viva de Dios es la que hace de que tú y yo vivamos con un sabor placentero en la presencia de ese Cristo Jesús que día tras día se hace presente en nuestro caminar, en nuestro vivir diario. Por eso decía San Pablo que con Dios lo podemos hacer todo, pero sin Dios no podemos hacer nada. O otra frase de San Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y cuando tú y yo le damos sabor a la vida, hermanos, vivimos en la alegría de Cristo. Pero si esa sal se ha vuelto insípida, sin sabor, hermanos, la vida no tiene sabor. La vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos hemos separado del verdadero sabor que es Cristo. Nos hemos separado de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y eso no puede pasar en nuestra vida, hermanos y hermanas. Tenemos que estar abrazados al Espíritu de Jesús. Dejar que ese Espíritu nos guíe. Dejar que ese Espíritu nos dé la sabiduría y la gracia para poder ser testigos de esa palabra. Y mientras estamos reflexionando en esta palabra, hermanos y hermanas, se me viene parte del Evangelio del domingo pasado, cuando José y María fueron al templo a presentar a Jesús. Y había un hombre allí sabio, un hombre piadoso llamado Simeón, que cuando cogió a Jesús en sus brazos, le dijo a Dios: ahora, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador, el luz de las naciones. Y es que Dios le había revelado a él que no iba a morir sin antes encontrarse con Jesús, con el que da el sabor a la vida. Yo no sé cuánto repetíamos aquella frase durante la semana, esa frase de aquel hombre piadoso Simeón, que era sacerdote de aquel entonces, y que tuvo la dicha de tener a Jesús en sus brazos. Tú y yo también en esta mañana, hermanos y hermanas, siendo luz, siendo sal de la tierra, vamos a tener a Jesús en nuestros brazos y pudiéramos repetir aquellas frases: ahora, Señor, puede dejar a tu siervo irse en paz. Hermanos y hermanas, vamos a seguir reflexionando, pero antes vamos a unirnos al ministerio para escuchar el himno de esa alabanza a Dios, para seguir glorificando y alabando a Dios. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida la sal, que sea mi vida la luz, sal que sala, luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Soy como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra, esa se pone en la cima, donde el monte se encumbra.
Pues hermanos y hermanas, seguimos reflexionando esa viva palabra de Dios, porque la primera parte del Evangelio nos hablaba, ustedes son sal de la tierra. Pero en la segunda parte de este Evangelio, Dios nos dice, ustedes son luz del mundo. Y si ser sal de la tierra es importante para nuestra vida cristiana, ser luz es la parte central de nuestro cristianismo. Porque precisamente Jesús se presenta al mundo y dice, yo soy la luz del mundo. Quien camine en pos de mí, no caminará en tinieblas. Pero también nos decía el evangelista que una vela o cualquier instrumento que nosotros tenemos que alumbra, no puede ponerse debajo de una mesa, no puede ponerse debajo de una butaca. Hay que ponerla sobre la mesa o sobre la butaca, para que alumbre a todos por igual. Y la pregunta que puede venir a nuestra mente en estos momentos, ¿seré yo luz que estoy alumbrando a todos los que están a mi alrededor? Buena pregunta para responderle a Jesús. Porque tú y yo llamados a ser luz en medio de las tinieblas, como decía el salmista, el justo brilla en medio de las tinieblas. Y cuando tú y yo somos justos, estamos en la luz de Cristo. Y estar en la luz de Cristo no es otra cosa que llegar allá donde nos espera el necesitado. Y como repetíamos anteriormente y lo decimos otra vez, donde está el prójimo necesitado. El hambriento, el desnudo, el que tiene frío, el que tiene sed, el que está enfermo, el que está marginado. Ahí es donde tiene que brillar esa luz. Precisamente el evangelista Mateo, en el capítulo 25, verso 30 al 42, nos da un ejemplo de cómo tú y yo podemos ser luz y sal de la tierra. Y nos dice el evangelista, lo que tú hicieras con uno de mis hermanos menores, a mí me lo estás haciendo. Porque cuando estaba enfermo, me fuiste a visitar. Cuando estaba en la cárcel, fuiste a verme. Cuando estaba desnudo, me vestiste. Cuando tenía sed, me diste de tomar agua. Cuando tenía hambre, me saciaste el hambre. Y entonces nos narra el evangelista que aquellos que escuchaban a Jesús se inquietaron, porque cuando Jesús veía que hacían eso a otros necesitados, decía, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sediento, tuve enfermo, tuve en la cárcel y ustedes me socorrieron. Y aquellos que le escucharon le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo te vimos en el hospital? ¿Y cuándo te vimos sediento? ¿Y cuándo te vimos enfermos? ¿Y cuándo te vimos con frío? Y es ahí donde Jesús le dice, y repito la frase, lo que tú hicieras a uno de aquellos hermanos nuestros, a mí me lo hiciste. Y al final, Dios nos dirá, vengan benditos de mi Padre a todos aquellos que me asistieron. Vayan a gozar de la vida del reino de los cielos. Y a los que no, le dijo, malvados, vayan al reino de las tinieblas, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer,
Cuando tuve sed no me dieron de beber. Cuando estaba forastero no me acogieron. Cuando estaba en la cárcel no fueron a verme. Y es ahí donde nos dice esa palabra viva de Dios. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Quiere decir, hermanos y hermanas, que tenemos la oportunidad de ser luz del mundo, ser sal de la tierra, porque nuestra sociedad en que vivimos nos muestra cada día, en cada momento de nuestra vida, la dirección que tú y yo podemos coger, a dónde podemos llegar para encontrarnos con Jesús. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, la necesidad está a nuestro lado y nosotros nos hacemos los ciegos, los de la vista larga. Y por ahí hay un dicho, que no hay peor ciego que no quiera ver, ni peor sordo que no quiera oír. Y a veces nosotros somos sordos, somos ciegos para no ver los acontecimientos que pasan a nuestro diario vivir. Y muchas veces le cuestionamos a Jesús porque aparte de nosotros no ver a Jesús en el necesitado. ¿Cuántas cosas le pedimos a Jesús? ¿Cuántas súplicas le hacemos a Jesús? Y a lo mejor es que tú y yo estamos llevando bien el mensaje de Jesús cuando Él dice oran y piden. Y Él va a estar siempre atento a las peticiones nuestras. Pero hermanos y hermanas, primero tenemos que ser luz para caminar en esa luz que es Cristo. Y está a nuestro lado. No tenemos que ir muy lejos. Precisamente en la semana pasada, una hermana hablaba de que alguien se le acercó por ahí en una luz y que él le manifestó que tenía hambre. Y aquella hermana lo dejó allí en la luz, fue y le compró algo de comer y se lo trajo. Y cuéntese, hermana, lo feliz que se sintió al poder brindarle un pedazo de pan a aquel hombre que estaba en una luz pidiendo. No sabemos para lo que pedía, ni tampoco debe ser importante para nosotros. Lo importante es que esta hermana socorrió a aquel hombre. ¿Y a quién socorrió? A Jesús. Dice Jesús, el que camine en pos de mí, que soy la luz, no caminará en las tinieblas. Quiere decir, hermanos y hermanas, que cuántos acontecimientos pasan en nuestra vida diaria. Hoy tú y yo estamos invitados a ser luz y sal de la tierra. La sal que no se desvirtúe, que no se ponga sosa. Una sal que dé sabor a la vida. Porque ese sabor va a ser de que tú y yo pongamos de manifiesto las palabras de Jesús en ese sermón de la montaña. Dichosos los sufridos, dichosos los pobres, dichosos los perseguidos, dichosos los que le calumnian, porque de todos ellos será el reino de los cielos. Y esa sal que da sabor nos va a llevar al reino de los cielos. O esa luz que la llamamos Cristo. Esa es la luz que nos va a alumbrar, hermanos y hermanas. Precisamente el evangelista Lucas en el capítulo 5 nos dice, tengan las luces encendidas y las lámparas encendidas para cuando venga el dueño del banquete, los invite y ustedes entren al banquete y Él se sentará a la mesa a servirles. Eso es lo que va a suceder, hermanos y hermanas. Que tú y yo manteniendo esa luz encendida sobre la mesa que alumbre en la oscuridad, al final de nuestros días,
ese Padre de misericordia, de amor y consuelo, nos va a decir, vengan benditos de mi Padre, al banquete que he preparado para ustedes. Y ustedes saben, hermanos y hermanas, lo hermoso que es. ¿O será que tú entrando a ese banquete y yo entrando al banquete, que el Señor se siente a la mesa a servirnos? Eso sería lo más grande que pudiera pasar a un cristiano que vive en la luz y en la sal, que da sabor y alumbra a los demás. Hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esta palabra viva de Dios, vamos a seguir orando por todas esas personas que nos piden oraciones, que nos llaman semanalmente pidiendo nuestras súplicas a Dios para que el Señor le conceda la gracia de mejorar su condición de salud. Y ahora en estos momentos vamos a unirnos en esa plegaria a Dios y en esa súplica a Dios por cada uno de ustedes que nos llaman semanalmente o que me ven por ahí y me dicen que ore por ustedes. Pues ahora mismo, hermanos y hermanas, y yo les voy a pedir a cada uno de ustedes de sus respectivos hogares que también se unan a esta oración por cualquier familiar que ustedes puedan tener o ustedes mismos que puedan tener algún malestar en su cuerpo. Pues vamos a hacer esta oración con la fe y la certeza que si es la voluntad del Padre, nos los concederá. Oremos. Oh Dios, de mi debilidad y mi fortaleza, de mi tristeza y de mis alegrías, de mi soledad y compañía, de mi incertidumbre y esperanza. En la noche de mi enfermedad, me pongo en tus manos, Padre. Alumbra esta oscuridad con un rayo de tu luz. Abre una rendija a mi esperanza. Llena con tu presencia mi soledad. Señor, que el sufrimiento no me aplaste, para que también ahora siente el alivio de tu amor y sea agradecido a la generosidad de cuantos sufren conmigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, qué hermosa oración hemos dirigido a Dios nuestro Padre. Pidámosles a ese Padre Dios que la acoja y obre en ella para que ustedes puedan encontrar la mejoría y la sanación de su enfermedad. Y hablando de enfermedad, hermanos y hermanas, hay un hermano que nos patrocina domingo tras domingo. Es el doctor Figueroa Robles, que hemos dicho que está en la carretera de Cagua hacia Calley. Su oficina se llama Beatriz Medical Center y está antes del dealer Nissan. Y ahí ustedes pueden entrar a su oficina. El doctor es especialista en medicina general y acupuntura. Y lo bueno de él es que coge la mayoría de los planes médicos, especialmente el plan de la salud del gobierno. Y coge los planes Advantage y Medicare. Y que si usted no puede ir a su oficina, llama al teléfono que le presentamos y él gustosamente va y visita al paciente al hogar. Y lo bueno de él también es que abre prácticamente todos los días de la semana, lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía, martes y miércoles de 1 a 6 de la tarde y también los sábados de 9 a 1 de la mañana. Y si todavía ustedes no se han vacunado con la vacuna de la influenza y la pulmonía, lo pueden hacer en su oficina, yendo a su oficina y solicitando esa vacuna. Y él gustosamente le va a administrar la vacuna. También quisiéramos agradecerle al colmado Criollazo Santos, que está también ahí en la carretera de Caguas hacia Sidra y que tiene
de todo en su establecimiento. Mercancía de colmado, ahí venden sándwiches, pan caliente, ferretería liviana. Y si necesita gas, también le proporcionan gas profano. Por tal razón que tiene todo lo que necesitamos nosotros para el diario vivir. Y también el gravero Cheito, que domingo tras domingo hace posible también que esta palabra de Dios fluya. Con una simple llamada, usted lo llama y le dan el producto que usted necesita, o va y visita a su gravero que está en la carretera de Caguas hacia Calley, en el sector llamado Los Picachos, y allí gustosamente él lo va a recibir y le va a brindar el servicio que usted necesita y que usted merece. Por tal razón le damos gracias a estos patrocinadores que hacen posible que esta palabra de Dios salga domingo tras domingo. Pues hermanos y hermanas, habiendo reflexionado esa palabra viva de Dios, vamos a hacer la oración final para luego unirnos al ministerio en la alabanza finales. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos a tu Hijo Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive, ama y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos agradecer una vez más a ustedes, hermanos y hermanas, que domingo tras domingo ya están en espera en este programa, para empezar el domingo en la presencia de Jesús. También quisiéramos agradecerle al ministerio, a estas dos hermanas que domingo tras domingo hacen que esa palabra vaya adornada con la alabanza, con la alegría de sus cánticos. Y es por eso que ahora yo los invito para que acompañemos a estas dos hermanas en el canto final para alabar y bendecir a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Sal para dar sabor, sabor a cristiandad. A mi tierra riqueña, sabor a Cristo le voy a dar. ¡Qué bien! Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar. La sal del bautismo nadie la va a pisar, ella produce fruto de eternidad. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra. Beatriz Medical Center del Dr. José M. Figueroa, Medicina General y Acupuntura. Contamos con el servicio de visitas al hogar. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 51.8, Comunidad Beatriz, en Sidra, Puerto Rico. Haz tu cita hoy y llámanos al 787-689-0600. Confía tu salud en manos expertas.